Buenas tardes. Mi nombre es Richard Manuel Manjarres del Toro, estudiante del SENA, cursando el programa de Administración de Recursos Humanos. Hoy le hablaré un poco sobre lo que es la gestión de nómina y la normativa laboral. ¿Qué es la nómina? La nómina es el documento en el que una empresa registra los valores que paga a sus trabajadores por los servicios prestados durante un tiempo determinado. En ella se reflejan los ingresos del empleado, los descuentos legales o autorizados y las obligaciones que el empleador debe asumir conforme a la ley. En la nómina, ¿qué se incluye en la nómina? Se incluye el salario básico, las deducciones, las prestaciones sociales, las provisiones y los aportes para fiscales. Su función principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales según la ley colombiana. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es el salario. El salario es la remuneración que recibe el trabajador por una labor realizada. Puede pactarse por días, quincena o meses y puede ser fija o variable. Dentro del salario se incluyen no solo el sueldo básico, sino también otros pagos que constituyen salario como horas extra, recargos nocturnos, dominicales y comisiones, siempre que retribuyan directamente al servicio prestado. ¿Qué puede incluir? Eh, ¿Qué puede incluir ese formato? Incluye lo que es el sueldo básico, horas extras, recargo nocturno, trabajos dominicales o festivos, más las comisiones. Es la base para calcular varios pagos y aportes laborales. Ahora veremos un poco qué son las deducciones. Las deducciones son los descuentos que se realizan al trabajador, al salario del trabajador. Las más comunes son los aportes obligatorios de seguridad social, que son a la salud, que el trabajador aporta el 4% de su salario, y a pensión el trabajador aporta el 4% de su salario. También pueden existir otras deducciones autorizadas legalmente como libranzas, embargos judiciales o cuotas sindicales. Ninguna deducción puede hacerse sin fundamento legal o autorización del trabajador, salvo las ordenadas por autoridad competente. Ahora, también pueden existir otros descuentos, como ya lo había mencionado antes. Vamos a lo que son las prestaciones laborales, las prestaciones sociales, perdón. Las prestaciones sociales son beneficios económicos que la ley colombiana reconoce al trabajador dependiente. Las principales, ¿cuáles son? Son las cesantías, que equivale a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional al tiempo laborado. Los ingresos sobre cesantías, que corresponden al 12% anual sobre el valor de las cesantías. Las primas de servicio, equivale a 30 días de salario por año pagados en dos partes, en junio y en diciembre. Vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. Ahora, estas prestaciones buscan proteger al trabajador y garantizar un respaldo económico durante la relación laboral la relación laboral al finalizarla. Y vamos a lo que son las provisiones. Las provisiones son los valores que la empresa reserva mensualmente para cubrir el pago futuro de prestaciones sociales. Esto permite que cuando llegue el momento de pagar cesantías, intereses, primas o vacaciones, la empresa ya cuente con los recursos necesarios para realizar esos pagos. Generalmente se provisiona mensualmente sobre el salario del trabajador para cubrir lo que son las cesantías, intereses sobre cesantías, las primas de servicio y las vacaciones. Esto permite, como ya anteriormente lo dije, que la empresa tenga ese ahorro, tenga ese monto ya ahorrado para cuando llegue el pago de la cesantía, pago de primas, pago de vacaciones, el pago se haga sin ninguna demora, sin ninguna inquietud y sin ningún retraso. Vamos a lo que son a los aportes para fiscales. Los aportes para fiscales son contribuciones que realiza exclusivamente el empleador y no se descuentan al trabajador. Se le descuentan, solamente se le descuenta a la empresa, no al trabajador. Estos aportes financian programas sociales y de bienestar.
En Colombia corresponde a Caja de Compensación Familiar a un 4%, al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un 3%, y al SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, un 2%. Sin embargo, según la normativa vigente, algunas empresas pueden estar exoneradas del pago de aportes al SENA y al ICBF, dependiendo del tipo de trabajador y del nivel salarial. Ahora, la importancia de la nómina es que la correcta elaboración de la nómina permite que la empresa cumpla con la legislación laboral y que el trabajador conozca con claridad cuánto recibe, qué descuentos se le aplican y cuáles son los beneficios a los que tiene derecho por ello. La nómina es una herramienta fundamental en la administración del talento humano y en el cumplimiento de las obligaciones legales. Como digo, la nómina es importante porque garantiza el cumplimiento de la ley, permite controlar los pagos y los descuentos que se le hacen al trabajador, protege los derechos del trabajador y facilita la financiación de la empresa. Entonces, aquí tenemos un poco sobre lo que es un ejemplo práctico sobre lo que es la liquidación de la nómina. Podemos observar que arriba tenemos el salario básico o el total de vengado, que son 2 millones de pesos. Abajo se encuentran las deducciones del trabajador por salud y pensión, que cada una corresponde al 4%, o sea, 80.000 pesos cada una. Total de deducciones serían 160. Para eso, restarle al total de vengado el salario básico para quedar un restante de 1.840.000 pesos. Provisiones del empleador, provisiones de la empresa. Son las cesantías de un 8,33%, intereses sobre cesantías, que son aproximadamente el 1%, prima de servicio 8,33%, vacaciones a un 4,17%. Aportes del empleador serían lo que son la salud, 8,5%, pensión 12%, caja de compensación 4%, ICBF 3% y SENA 2%. Todo esto es, todo esto es mostrado en la liquidación, en la nómina de liquidación. Y más abajo tenemos un resumen de cómo sería el total de vengado y el total de deducciones, el porcentaje que se le va a quitar al trabajador. Y entonces quedaría el recibo para tal de 1.840.000 pesos. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es la desvinculación laboral, que es el proceso mediante el cual termina la relación entre el trabajador y el empleado. ¿Sí? Debe hacerse conforme al Código Sustantivo del Trabajo. La desvinculación, ya lo dije, en Colombia. Este proceso debe realizarse conforme a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, respetando los derechos del trabajador y haciendo los principales los movimientos legales. Todos los movimientos tienen que ser legales en la desvinculación laboral. Ahora, aspectos que regula el Código Sustantivo del contrato de trabajo, que define la actividad humana libre, material o intelectual al servicio de otro, regulando contratos a término fijo, indefinido y de hora labor, jornada laboral de descanso, establece la duración máxima de la jornada, el pago de horas extras, trabajo nocturno, dominicales y vacaciones. Prestaciones sociales regulan los conceptos como la prima, cesantía, intereses sobre cesantía y dotación. Tenemos también lo que es el código regula lo que es la seguridad y salud en el trabajo, obliga al empleador a garantizar la seguridad, salud del trabajo, afiliación a seguridad social y elementos de protección personal para el trabajador. Y derechos colectivos, normas sobre sindicatos, huelgas y convenciones colectivas. Hablaremos, pasando ahora, vamos a hablar sobre la renuncia voluntaria, que es cuando el trabajador decide retirarse por iniciativa propia. Entonces, entonces el procedimiento es correcto es el trabajador presenta una carta de renuncia indicando la fecha de retiro. El empleador acepta la renuncia. Se realiza la liquidación de salarios pendientes, prestaciones y vacaciones causadas. El procedimiento, ¿cuál es? Se presenta la carta de renuncia, se define la fecha de retiro y se realiza la
liquidación final al trabajador, la que son por mutuo acuerdo y vencimiento del contrato. Mutuo acuerdo es cuando ambas partes deciden terminar el contrato. El acuerdo debe de quedar escrito con firma y fotocopias de quienes firmaron ese mutuo acuerdo. Ahora, el procedimiento coroso es que debe de quedar escrito, debe establecerse claramente la fecha de finalización y las condiciones pactadas durante el mutuo acuerdo y se paga la liquidación correspondiente. Ahora tenemos lo que es el vencimiento de términos. Aplica contratos a términos fijos. Debe avisarse con 30 días de anticipación. Esto, el empleador debe informar por escrito la no renovación con al menos 30 días de anticipación. Si no se comunica oportunamente, el contrato puede revocarse automáticamente. Debe hacerse la liquidación final de este. Ahora, tenemos lo que es la terminación por justa causa. ¿Sí? Se presenta cuando alguna de las partes incumple gravemente con sus obligaciones legales o contractuales. Algunos ejemplos son las faltas graves de disciplina, los incumplimientos reiterados de funciones, el fraude, la violencia o malos tratos en el trabajo. ¿Cuál sería su procedimiento? El empleador debe, el trabajador, el empleador debe contar con pruebas que sustenten la justa causa. ¿Sí? Entonces debe respetar el derecho a la defensa del trabajador y la terminación debe notificarse por escrito indicando la causa legal del por qué se hace la terminación por justa causa. En este caso generalmente no hay pago de indemnización, pero sí debe pagarse las acreencias laborales pendientes. Tenemos lo que es la terminación sin justa causa. Ocurre cuando el empleador decide finalizar el contrato sin que exista una causa legal o comprobada. Procedimiento correcto debe hacerse, debe notificarse al trabajador, el empleador debe pagar lo que son los salarios pendientes, las prestaciones sociales, las vacaciones e indemnización según el tipo de contrato o el tiempo laborado. Importante. Hacer una buena desvinculación laboral permite cumplir la ley, evitar conflictos legales, judiciales, protege los derechos de la empresa y del trabajador y para mantener un orden administrativo. También tenemos lo que es cuando es por muerte del trabajador o incapacidad permanente. Cuando sucede esto, eso es la relación también termina por circunstancias que hacen imposible continuar con la prestación del servicio. Ahora, el procedimiento correcto de ese, ¿cuál es? Se realiza la liquidación correspondiente, los pagos se entregan a beneficiarios legales o herederos según la normativa aplicable. La importancia de realizar correctamente la desvinculación, ya antes mencionada, que ayuda a cumplir la ley laboral, evita los conflictos o demandas, protege los derechos del trabajador y mantiene un adecuado manejo administrativo de la empresa. Ahora, la normativa vigente en Colombia es el conjunto de leyes y disposiciones que regulan la relación entre empleadores y trabajadores. Su principal base es el Código Sustantivo del Trabajo, complementado por normas de seguridad social y reglamentos de Estado. Estas normas impactan directamente la nómina, la contratación y la desvinculación laboral porque establece derechos, obligaciones y procedimientos que deben cumplirse legalmente. Aspectos generales que la normativa laboral impacta en la nómina. Tenemos que la normativa regula lo que es el salario mínimo, la jornada laboral, las horas extras y recargos, deducciones legales, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales. Estas normas, la ley establece que todo trabajador debe recibir una remuneración justa y que en la nómina deben registrarse correctamente los valores que se pagan y descuentan. Los principales aspectos son el salario mínimo legal. Ningún trabajador puede recibir un salario inferior al salario mínimo mensual vigente, salvo las excepciones legales. Tenemos el impacto de la contratación que establece los tipos de contrato, elementos esenciales del contrato y la afiliación obligatoria a seguridad laboral. La ley regula el máximo de horas ordinarias de trabajo, así como el pago adicional por horas extras, retardos nocturnos y trabajos dominicales o festivos.
Deducciones legales, la nómina debe incluir los descuentos obligatorios autorizados por la ley, como la salud, pensión y otras deducciones legales permitidas. Las prestaciones sociales, el empleador debe reconocer y pagar cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicio y vacaciones. La seguridad social y aportes para fiscales. La empresa debe realizar los aportes correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, SENA y CBF. Impactos en la desvinculación. La normativa regula que las causales de la terminación, la liquidación laboral y la indemnización cuando corresponda. La importancia es que la normativa laboral permite proteger los derechos, cumplir las obligaciones, evitar sanciones y mantener el orden administrativo. Aspectos generales que impactan la contratación. La normativa laboral regula cómo debe iniciarse legalmente una relación de trabajo, tipos de contrato, entre los principales tenemos a los términos, contrato término fijo, a término indefinido, contrato por obra o labor, o contrato ocasional o transitorio. Elementos esenciales. eh, para que exista un contrato de trabajo debe presentarse tres elementos: prestación de servicio, personal de servicio, subordinación y remuneración, afiliación a seguridad social, que desde el inicio de la relación laboral el empleado debe afiliar al trabajador al sistema de seguridad social. Aspectos generales que impactan en la desvinculación. La ley también regula cómo puede terminarse la relación laboral, como cuáles serían las causales legales de la terminación. Las principales son la renuncia voluntaria, mutuo acuerdo, vencimiento de plazo, justa causa o terminación sin justa causa. Tiene lo que es el pago de liquidación, que es al finalizar el contrato debe pagarse lo que son los salarios pendientes, las prestaciones sociales causadas y vacaciones pendientes. La indemnización, cuando la terminación ocurre sin justa causa, la ley puede exigir el pago de indemnización dependiendo del tipo de contrato y del tiempo laborado. Importancia ahora en la normativa laboral, que es debe ser conocer la normativa laboral. Esto permite que se protejan los derechos del trabajador, garantizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador, evitar sanciones, conflictos y demandas y asegurar el proceso laboral transparente. Eh, Listo, señores, eso fue todo por hoy sobre un poco lo que son la gestión de nómina, sí, y las normativas vigentes sobre Colombia, sobre todo estos procesos que se llevan a cabo en la vinculación, desvinculación, los tipos de contratos y todo lo antes mencionado. Eso fue todo. Gracias.